pues hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos bueno, en estas 2 horas de vuestro tiempo. Yo soy Natalia Balseiro, soy la mediadora del proyecto Tierra Común, que es el proyecto del que surge, bueno, pues una de los contenidos de la jornada de hoy por la tarde, que es el plan de autoprotección de Montes de Couso que va a presentar más adelante Asunción Molinos Gordo. Y antes de nada, bueno, pues quería agradecer a Concomitentes la invitación a participar en esta sesión, como siempre organizada con muchísimo cariño y cuidado, así que muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión hacer esta presentación porque es como que es uno de los múltiples finales de un proyecto que llevamos haciendo mucho tiempo. Y bueno, agradezco también mucho la organización de este espacio en torno a la imaginación normativa para los derechos de la naturaleza, ¿no? Porque creo que es un tema que en la última década pues, se ha investigado mucho y sobre el que se han ofrecido pues, diferentes soluciones a lo largo del mundo, de las que nos va a hablar Carlos después, creando distintos instrumentos jurídicos, ¿no? Que, bueno, pues algunos de ellos están dotando ya de personalidad jurídica, por ejemplo, pues algunos ríos y a algunas lagunas. Bueno, como sabéis, pues algunos ejemplos, ¿no? Que también supongo nos comentará Carlos después. Tenemos en 2017 como el Parlamento de Nueva Zelanda pues aprueba dotar de personalidad jurídica al río Wanganui. Tenemos en España el caso del Mar Menor, ¿no? En el año 2002 y tenemos aquí en Galicia el caso del río Tins, que fue una de nuestras inspiraciones con Asunción, en donde la Corporación Municipal de Outes pues aprueba por unanimidad una declaración institucional que bueno, pues consagra que este río tenga 10 derechos y también haya 14 compromisos por parte de los vecinos para que sean respetados, ¿no? Son efectivamente pues, diferentes niveles de compromiso y diferentes soluciones jurídicas, pero todas ellas interesantes y todas ellas inspiradoras para nosotras en este caso en el proyecto de Terra Común. Todas ellas suponen un avance pues, en la defensa de la naturaleza, en tanto pues, que ésta pasa a ser un sujeto de derecho. En este rato que vamos a compartir, bueno, ahí podéis ver, están proyectando ya algunas imágenes de este proyecto en el que participamos, de Terra Común. En este rato que compartimos, como cruzaremos dos cuestiones. Por un lado, esta conversación en torno a la imaginación normativa de los derechos de la naturaleza, pero por otro lado, vamos a bajar a lo concreto y como caso de estudio casi, pues la obra de arte de Asunción Molinos Gordo que diseña y produce en el marco del proyecto Tierra Común. Entonces, justamente esta idea de imaginación normativa fue un ejercicio que practicamos con ella, ¿no? Con Asunción Molinos Gordo durante ese proceso de trabajo y que concluye en el plan de autoprotección de los Montes de Couso que se va a presentar hoy durante la sesión. Eh, Os quería poner un poco en contexto también sobre este proyecto de Tierra Común, que de alguna manera es este caso de estudio que traemos para hablar de los derechos de la naturaleza y que, bueno, pues que yo he tenido la suerte de acompañar este tiempo como mediadora. Este proyecto se enmarca en un proyecto más grande que es de naturaleza internacional y que está financiado por Europa Creativa y que es un proyecto que impulsa concomitentes, Our Living Lab for Sustainability. Es un proyecto que se hace en colaboración con otros dos países, con Francia y con Bélgica, y de alguna manera lo que trata es de promover culturas transversales de la participación para dar respuesta a retos ambientales sobre 3 tipos de bienes comunes naturales: la tierra, el agua y la arcilla. En nuestro caso, trabajamos sobre la tierra y en concreto con la comunidad de Montes de Couso, con los montes en mano común, que luego pues José Arauxo os va a hablar sobre esto un poco más adelante. Ahí lo tenéis en la pantalla, José, que luego se incorpora a la sesión. Bueno, Tierra Común es un proyecto que realizamos durante 2 años, entre el año 2023 y 2024, junto a la comunidad de Montes de Couso, que está situada en Gondomar, en el Ayuntamiento de Gondomar, la provincia de Pontevedra, en Galicia. Es un proyecto en el que han participado pues, tanto los comuneros y las comuneras de la comunidad de Montes, pero también vecinos y vecinas de Couso y otras personas del ámbito de la cultura y también personas interesadas en, bueno, pues en todos estos temas de los comunes en un sentido muy, muy amplio. Y después de todo un proceso de mediación y de muchos meses de deliberaciones,
pues tratamos de llegar a un deseo común, ¿no? Que era sobre lo que se quería trabajar en este proyecto de tierra común. Y el deseo común de todas estas personas fue poner en valor su legado, el proyecto que están desarrollando ahí en Montes de Couso, que tiene muchísimo valor y sobre todo en un contexto como el que tenemos hoy de esta gran crisis ecosocial, poner en valor este legado, pero sobre todo en las comunidades más próximas, es decir, entre sus vecinos y vecinas y entre la gente más joven, para garantizar el relevo generacional, porque entendían que es un proyecto muy conocido a nivel internacional, pero no tanto en su entorno más próximo. Una vez identificado este deseo, se invita a Asunción Molinos Gordo a dar respuesta a este deseo colectivo a través de un proyecto de arte, generando pues, bueno, otros vínculos con el monte. Eh, a partir de ahí, Asunción presenta un proyecto de arte que se despliega en diferentes piezas, ¿no? Luego ella os va a contar muchísimo más. Yo os voy a hacer un muy breve resumen y ya vamos a pasar a Carlos. Durante un proceso también muy largo de trabajo con todas estas personas de la comunidad, se proponen, pues, por un lado, el diseño y el codiseño con todas estas personas de una fiesta ritual, la fiesta ritual Los Sentires do Monte, bueno, pues que de alguna manera conformaron ese grupo de trabajo para diseñar esa fiesta. Al final de la sesión de hoy, a las 8 de la tarde, vais a poder ver la película que de alguna manera recoge, bueno, pues muchas de las cosas que pasaron en esa fiesta ritual. Otra de las piezas en las que se despliega el proyecto de arte es un protocolo en el que Asunción lo que trata, también junto con las comuneras y los comuneros y todas las personas que colaboramos en el proyecto, tratamos de recoger qué es lo que componía esa fiesta ritual y de qué manera todo eso se podía recoger en este protocolo, de manera que esa fiesta no fuese un evento que ocurriera solo este año, sino que se pudiera repetir y se pudiera seguir organizando, si es su deseo, por supuesto, cada año por parte de los propios comuneros y comuneras y de todas las personas que participaron en ese grupo de trabajo que diseñó la fiesta. Y por último, pues este plan de autoprotección del monte que lo va a presentar hoy, y que de alguna manera, bueno, pues es una herramienta que trata de, desde una perspectiva del monte, pues proteger al monte casi diría de todos nosotros, ¿no? Eh, Luego Asunción va a profundizar sobre esto, y antes hoy contamos, o sea, durante toda la sesión con Carlos Andrés Vaquero Díaz, que es un investigador del Programa de Defensa de los Derechos de la Tierra, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Después contaremos con Xosé Antón Araújo, que es el presidente de la Comunidad de Montes de Couso, una de las figuras también esenciales en todo este proceso, y con la artista Asunción Molinos Gordo, que va a presentar este plan de autoprotección del monte que se diseñó en el marco del proyecto de Tierra Común. Entonces, Carlos, si quieres empezar, continuar tú, Claro, seguimos con la sesión. claro, hola para todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá. Mi nombre es Carlos Andrés Vaquero y yo soy el director de investigaciones del programa Terra de la Universidad de Nueva York, que es un programa en el que hacemos investigación y acciones legales y activismo para la defensa del mundo más que humano y sobre todo para la articulación o para el reencuentro de los seres humanos con el mundo más que humano de una manera un poco más armónica de la que se está viviendo en este momento. Dentro del programa Terra, tenemos un programa que se llama el Programa por los Derechos Más que Humanos o el More Than Human Life Project en inglés. Les voy a dejar acá en el chat la página, que es una iniciativa que construimos hace 3 años justamente para pensar con otras disciplinas y con personas que vienen de contextos culturales distintos, cómo construir puentes para garantizar el reencuentro o visiones más de nuevo armónicas y estables que garanticen la vida humana, más que humana, y su correlación con la red de la vida que mantiene eh, la existencia del mundo, básicamente.
Como ustedes se van a dar cuenta en la página, nuestro proyecto pretende hacer tres cosas principales. La primera, hacer preguntas radicales sobre la manera como se ha entendido el derecho y los derechos. Con esto, sobre todo, hago énfasis en el derecho que se llama en la literatura como el derecho occidental, para ver a partir de ahí qué preguntas se le puede hacer, qué cambios se le puede hacer, qué tuercas se pueden transformar para garantizar, de nuevo, que el derecho represente visiones distintas a las que ha representado hasta ahora, que son sobre todo antropocéntricas y basadas en la visión exclusiva de los seres humanos. Esa es una cosa muy importante que no se nos puede olvidar y es que el derecho y los derechos han sido. Carlos, te hemos perdido. No sé si tú nos escuchas. Ahora, ahí está de vuelta. Volviste, te perdimos Me- unos segundos. Disculpen, decía que entonces el derecho y los derechos suelen estar como construidos a partir de la experiencia humana. Y eso que suele ser como una obviedad o algo que pareciera ser absolutamente obvio, no es tan obvio porque se olvida, se generaliza, se utiliza como el único punto de visión para entrar a la discusión, la experiencia humana. Y eso es una cosa que en parte, al menos nosotros en el proyecto estamos tratando de cuestionar todo el tiempo, y es que es necesario incluir otras voces dentro de esta conversación. A eso voy a referirme más adelante. Pero esta idea como de centrar la visión, de cuestionar, de poner en discusión, se pueden utilizar varios verbos para eso. La visión humana como la única visión que se tiene que tener en cuenta para generar regulaciones, normas, procesos de movilización política y social, es parte de lo que cuestionamos en este proyecto. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que entonces llamamos a este proceso el mundo o los derechos más que humanos. Para eso voy a proponerles ponerles un video acá. em, a ver, y no se los muestro porque yo sé que comenzando por mí mismo, al parecer mi conexión no está muy estable, entonces si pongo mostrarles el video se nos va a cortar. Pero la expresión de los derechos más que humanos aprende básicamente de dos tradiciones sociojurídicas. Por un lado, pensamos con un filósofo, un geofilósofo, que es una persona que ha explicado o que trabaja en entender la filosofía a partir de las visiones más que humanas, que es David Abrams. David publicó hace varios años un libro que se llama El hechizo de los sentidos. Yo creo que es la traducción al español, donde se preguntaba qué o donde proponía esta categoría del mundo más que humano para hacer énfasis en las relaciones del mundo que existía y que recordaba la corporalidad de la experiencia humana y la interconexión. Es imposible pensar la vida de los seres humanos dentro de la Tierra sin pensarla interconectada con el mundo más que humano y en conexión y en conversación constante con lo que esto significa. Entonces él propuso ese término y nosotros lo que hicimos fue em, cuestionar o adoptar ese término para pensar en el derecho. ¿Qué pasa si pensamos en los derechos más que humanos? Y con esto entonces, al pensar en los derechos más que humanos, estamos haciendo dos cosas a la vez. La primera, crear puentes. El espacio de la investigación y del activismo en estos temas más o menos se ha dado en cinco campos. Por un lado, el campo de los derechos de la naturaleza, y el campo de los derechos de la naturaleza, si alguien está interesada, les recomiendo mucho que exploren el trabajo de esta organización, de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, que además tienen una herramienta increíble para el activismo, para la investigación, para las personas interesadas en este tema, que es una herramienta que se llama la herramienta de la jurisprudencia ecológica.
Ustedes si entran a esas páginas van a encontrar que ellos han recopilado la mayoría de casos en todo el mundo que tienen que ver con derechos de la naturaleza. Derechos de la naturaleza entendido como procesos judiciales y sociopolíticos en los cuales actores determinados han buscado el reconocimiento de los derechos de seres más que humanos. Piensen en ríos, piensen en lagos, piensen en animales específicos, piensen en bosques. Piensen en el caso del Mar Menor, que es un gran ejemplo y como un punto fundamental en este ecosistema. Si alguien no conoce el caso del Mar Menor, de pronto por ahí todos lo conocen, pero les dejo este video que fue producido cuando la organización Goldman le entregó el premio Goldman el año pasado a Teresa Vicente, una profesora española y activista que ha luchado por el reconocimiento de los derechos del Mar Menor. Entonces, eso es una parte de la conversación, pero los derechos de la naturaleza conviven en un ecosistema donde hay otros tipos de acercamientos. Quienes están también, piensen en los derechos de los animales. Hay una gran movilización de larga tradición en Occidente de personas que han buscado el reconocimiento de los derechos de animales específicos. Yo vivo en Nueva York y uno de los casos más famosos es lo que ocurrió al norte de esta universidad en el zoológico de Nueva York por el reconocimiento de los derechos de uno de los elefantes. Pero han habido también casos en Chile, casos en Argentina, casos en Colombia, en los que personas han buscado el reconocimiento de los derechos más que humanos. Ese humanos, nos referimos tanto a las personas que están trabajando por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como las personas que están trabajando también por el reconocimiento de los derechos de los animales. Y el tercer, digamos, como bolsillo o espacio del que aprendemos está relacionado con los derechos socioambientales y especialmente los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los grupos con los que nosotros más hemos trabajado, de los pueblos indígenas con que hemos más trabajado, es el pueblo Sarayaku. Y el pueblo Sarayaku creó en el 2018, le presentó al mundo públicamente la propuesta del Causa Xacha. La propuesta del Causa Xacha es una propuesta en la que el pueblo Sarayaku ha buscado que se reconozca que su territorio está vivo, es inteligente y es sintiente, y por lo tanto se le tienen que reconocer sus derechos. Ese proceso que cuestiona, digamos, el antropocentrismo de una manera radical, porque demuestra o propone que hay seres invisibles que merecen protección, los seres visibles, como los ríos, como las piedras, como el bosque mismo, es otra fuente gigante de inspiración y una fuente inmensa de trabajo sociojurídico. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo con la categoría de los derechos más que humanos es justamente una categoría que pretende generar puentes dentro de esos procesos de movilización sociopolítica y al mismo tiempo aprender los unos de los otros, en vez de pensar que hay una sola herramienta o una sola vía para, digamos, como transformar el antropocentrismo y el derecho basado solamente en la experiencia de los seres humanos. Nosotros lo que tratamos de hacer es cuestionar eso, demostrando que como en un ecosistema, todas las propuestas cumplen un lugar, un rol específico y al mismo tiempo todas las propuestas están buscando más bien que todas las propuestas merecen aprender de las experiencias de otras personas. Em, Esto es un buen momento para abrir un momento para preguntas y le pregunto al equipo em, organizador o quieren que guardemos las preguntas para el final. No, ¿te parece bien si alguien quiere intervenir Sí, ahora? al súper, sí, para no estar hablando solo. Voy Entonces, no sé a si alguien tenga alguna permitir pregunta. que reactiven sí, sus micrófonos o si alguien quiere levantar la mano. Si estamos bien, yo puedo seguir entonces. Listo. Sí, Si alguien tiene alguna reacción, alguna pregunta, algún comentario sobre esta primera parte, avísenme. mira, Fran, tenemos ya te una doy mano por ahí, a ver. sí. Fran. Hola. Yo una pregunta que me parece que es un poco clave es, claro, ¿cómo se le da voz o cómo tiene voz o cómo enuncia esa problemática, ese animal? Porque, claro, yo puedo hablar, pero el león
o el elefante. Entonces, ¿cómo abordamos o cómo podemos pensarlo? Gracias por esa pregunta. Hago la transición a ese elemento que menciona Fran ahora. Si alguien está interesado en estos temas y quisiera aprender un poco más de digamos, como la apuesta que nosotros estamos tratando de hacer, este fue el primer libro que publicamos. Desafortunadamente por ahora solamente está en inglés, pero lo pueden descargar, es de una versión gratuita si a alguien le interesa. Ahí tratamos como de hacer esa primera explicación. Ahora, si eso es verdad, o más bien si esta es la sombrilla en la que convivimos, nosotros estamos entonces parándonos desde el derecho para trabajar con otras personas a hacernos estas preguntas, con otras personas que son personas humanas y personas más que humanas para hacernos esas preguntas dentro del derecho. Nos lo hacemos alrededor de 5 preguntas fundamentales. La primera, ¿qué puede aprender el derecho de las ciencias? Como de la ciencia, o la ciencia con S mayúscula, refiriéndonos a la manera como en Occidente se ha creado la ciencia, y en particular nos hacemos una pregunta sobre cuál es el rol que tiene el derecho como es una sombrilla para que se encuentren diferentes conocimientos. Para eso, con varias organizaciones, el Pueblo Sarayaku, Quichua de Sarayaku de Ecuador, la Fundación Fungi de Chile, la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas, em, y otra organización que se llama Contextos Locales, construimos una iniciativa para que la propuesta del Causa Exacha, que es esta propuesta sobre la interconectividad, tuviera un, entre comillas, mecanismo de traducción a través de una experiencia, a través de una expedición que se pregunta sobre las redes micológicas y la interconexión que existe en el pueblo, en el territorio sarayaco a través de los hongos. Les pongo ese ejemplo como el primer ejemplo de una forma en la cual juntamos personas que vienen de distintas experiencias culturales, con todo lo problemático que es la categoría de la cultura, y después de personas que que tienen experiencias desde diferentes ciencias, ciencias indígenas y no indígenas, para hacernos esta pregunta de qué se puede aprender y cómo se puede transformar el derecho si en vez de hacer propuestas desde el derecho exclusivamente, hacemos propuestas que piensan mecanismos de gobernanza que aprenden de las diferentes experiencias. Ahí les puse el link que trata de explicar esto. En 3 semanas vamos a reabrir nuestra página, entonces va a estar mejor explicada y van a ver otras cosas, pero ese es el primer tipo de iniciativa. Retomo el comentario que hacía Fran. En la cosmovisión del pueblo Sarayaku y en muchos otros pueblos indígenas, quienes hablan por la naturaleza, o la voz que habla por la naturaleza, o el mundo más que humano, suelen ser personas que conocen el mundo más que humano, es decir, en su mayoría o en algunos casos, los pueblos indígenas. Para reflejar esta como tradición, nosotros creamos hace poco este podcast que se llama Cruzar el Río. Cruzar el Río, se los voy a poner acá en Spotify, ya tiene su primera temporada en inglés y en español, y en Cruzar el Río nos preguntamos, hablamos con lideresas, con líderes indígenas que se encuentran en diferentes partes del mundo y hacen esta pregunta sobre qué significa hablar con y hablar por y hablar para el mundo más que humano. Si a alguien le interesa cómo avanzar o cómo profundizar en esta conversación, yo les recomiendo mucho este episodio con David Copenagua, que es un líder indígena del pueblo Copenagua de Brasil, que se ha hecho esta pregunta de muchas formas. Y yo publiqué una entrevista con él la semana pasada, donde él se hace esas preguntas parecidas. Entonces, en ese caso, lo que vemos es que hay propuestas sociopolíticas, sociojurídicas que tienen impacto sobre las formas de gobernanza, donde nos preguntamos entonces sobre quiénes hablan por, con y a través del mundo más que humano. Este es un primer tipo de acercamiento. El segundo tipo de acercamiento que les quería mencionar son acercamientos que nos hacemos, digamos, con otros tipos de científicos y que están alrededor de la pregunta del mundo, de cómo habla y quién habla por el mundo más que humano.
En un momento donde la inteligencia artificial y los avances tecnológicos de Occidente se están tomando gran parte de las conversaciones, hay muchas personas que están utilizando este tipo de tecnologías para hablar con el mundo más que humano. Una de esas iniciativas es traducir el idioma, el lenguaje de las ballenas. Para eso nosotros hicimos una alianza con una organización que se llama el Proyecto SETI. A ver, les pongo, ya no lo tenía acá abierto, que es una organización que trata de trabajar con tecnología para interpretar, para traducir el lenguaje de las ballenas al lenguaje humano. Sin embargo, el trabajo que nosotros hacemos con ellas pone el énfasis en que no existen hasta ahora eh, barreras no, como rieles, como límites sobre cómo es la conversación que va a ocurrir entre el mundo más que humano y el mundo humano. Y eso pone en duda o eso genera una serie de preguntas éticas y oportunidades sobre cuáles van a ser las consecuencias de que los humanos los seres humanos, puedan entender al mundo más que humano. Y con SETI tenemos un proyecto que se pregunta sobre las guías éticas y legales para garantizar que en esa conversación no se violen los derechos más del mundo más que humano y que si se hacen esos encuentros se ponga en centro también los intereses del mundo más que humano. Ahí les compartí un artículo que publicaron hace poco mis colegas que trabajan en ese tema en el proyecto. Esa es la segunda, la segunda como tipo de iniciativa. El tercer tipo de iniciativa en el que nosotras trabajamos pretende explorar qué pasa después de que las decisiones judiciales son tomadas y se reconocen los derechos de la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta en el trabajo fantástico que han hecho activistas y litigantes alrededor del mundo y que GARN, que la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza recoge en el monitor de la jurisprudencia, se van a dar cuenta que son muchas jurisdicciones las que están haciendo este reconocimiento de los derechos. En un libro que va a ser muy pronto publicado por Robert Macfarlane, el escritor británico, él comenta que esta es una idea sobre el reconocimiento de los derechos más que humanos a la que le llegó como la hora. Se volvió está como en el centro. Esto si estuviéramos teniendo esta conversación hace 20 años, de pronto habrían, no por decir que se han resuelto todas las tensiones, pero de pronto habrían más reticencias sobre este tipo de conversación. Esas reticencias por diferentes razones, sea por la crisis climática en la que estamos viviendo, o por la movilización sociopolítica que han hecho muchos movimientos sociales, o por las decisiones judiciales que se están tomando en diferentes partes del mundo, o por las transformaciones constitucionales, piensen en Bolivia y en Ecuador, o por el reconocimiento de normas específicas del mundo más que humano, como lo que ocurrió en Nueva Zelanda. Se ha transformado y se ha avanzado muchísimo en que se reconozca la posibilidad de que el mundo más que humano también tenga derechos a la misma parte que el mundo humano. Y en ese proceso, entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que hay un espacio de investigación y de incidencia después que las decisiones judiciales son tomadas. Yo fui a una facultad de Derecho y las personas que hemos ido a facultades de Derecho sabemos que hay muy poca como investigación o análisis o discusiones sobre qué pasa después de que una norma es creada. Las y los abogados suelen ser entrenados para crear normas, para pensar en las normas, pero pensamos mucho menos en implementación. Esta es la razón por la cual también en este proyecto nos preguntamos sobre la implementación de las normas de las decisiones que reconocen los derechos más que humanos, y uno de los casos en los que hemos trabajado es los casos del reconocimiento de los derechos del bosque Los Cedros en Ecuador. El bosque Los Cedros en Ecuador es uno de esos seres más que humanos a los cuales se les han reconocido los derechos. Y hay una sentencia escrita por Agustín Grijalva, quien era el magistrado de la Corte Constitucional en ese momento y es un profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, que reconoció los derechos más que humanos y que nos preguntamos en este informe, ¿cómo se podría pensar una metodología para entender los impactos que han tenido esas decisiones en los derechos más que humanos y en los seres más que humanos? La versión de este informe lo encuentran en español en el link que acabo de poner, pero ahí van a ver que lo que tratamos es de presentar una metodología sobre esto, cómo se hace.
y cuáles son como los impactos y la forma de hacer investigación e incidencia para traducir las decisiones del mundo más que humano en en el papel. Y cierro esta presentación de tipos de como entradas a la discusión con un proyecto que también vuelve al elemento que menciona Fran. La idea de la comunicación, los lenguajes y la traducción hacen parte, y estos son además temas que, y con eso voy a pasar a mi siguiente punto, pero estos son temas que han sido explorados, por ejemplo, por poetas, por artistas, por escultores, escultoras. De las cuales el derecho no ha aprendido nada, sino que ha dicho que eso son, pues, arte, eso no es derecho. Entonces, lo que nosotros propusimos es que hay muchos artistas, muchos músicos, muchos, sí, personas que han trabajado muchísimo con el mundo más que humano. Unos de esos ejemplos son, por ejemplo, la gente, las personas humanas que trabajan con el mundo más que humano para hacer sus obras artísticas. En este trabajo que hemos hecho en Los Cedros, César Rodríguez, que es el fundador de este proyecto, viajó alguna vez al bosque de Los Cedros, al bosque nublado de Los Cedros, con un músico británico que se llama Cosmo Sheldrake. Y Cosmo propuso una pregunta muy interesante, y es que él había trabajado todo el tiempo con el mundo más que humano, toda su carrera artística, pero nunca había podido hacer un reconocimiento explícito de los derechos intelectuales que tenía el mundo más que humano en la producción de su obra. Para esto, él grabó con otros seres más que humanos en el bosque de Los Cedros esta canción que se llama La canción de los Cedros, que acaba de poner en el chat. Y nosotros construimos una estrategia legal con algunos colegas en Ecuador para que se reconociera dentro de los derechos intelectuales, es decir, el derecho a la autoría moral, al Bosque de los Cedros como un coautor explícito con Cosmo en la producción de la canción y con otras personas, Robert McFarlane, Juliana Furgi y César Rodríguez. Esta idea, que era una idea que provenía sobre todo de personas que vienen de las artes, y yo he trabajado también con otros poetas y otros artistas que tienen preguntas similares, la tradujimos en una acción legal en la que buscábamos transformar eso. Es decir, si a los cedros ya se le habían reconocido el derecho a que es un sujeto jurídico, ¿por qué no extender eso también al reconocimiento de los derechos intelectuales que tiene el mundo más que humano en la coproducción? Porque las coproducciones que ocurren con el mundo más que humano no ocurren en abstracto. Ustedes van a escuchar en la canción, si por ahí les dan ganas de escucharla, a los murciélagos que viven en ese bosque, a los hongos que viven en ese bosque, al río que vive en ese bosque, y que no son solamente sujetos, o sea, no son seres pasivos que están esperando entonces a ser explorados y a ser captados por los humanos, sino que intervienen directamente en la producción musical de esta canción. Y eso es un mecanismo fundamental para entender eso, y sobre todo para expandir el movimiento. Como ustedes se dan cuenta en el proyecto, lo que nosotros estamos tratando de hacer con muchas otras personas es tratar de insertar este tipo de preguntas y trabajar con las personas y el mundo más que humano que ya ha hecho este tipo de trabajos en otras áreas, para cuestionar, para mover como digamos, en un ejercicio de acupuntura de alguna manera los puntos neurálgicos que serían necesarios de ser tocados para que más personas se unan a este movimiento. Al final estamos hablando de movilización social. Cierro porque me quedan 5 minutos con, entonces, ¿qué hacemos para tratar como de acercar esta conversación de una manera más amplia? O como, ¿qué otras actividades o acciones uno puede hacer para explorar esto? Algunas de ustedes pueden estar interesadas en esto. Nosotros creamos un curso anual que tuvo su primera versión acá en Nueva York, la versión el año pasado en Quito, la versión este año que va a ocurrir en Londres. Les acabo de poner en el chat la información. Y este es un curso en el que participan entre 35 y 40 personas que vienen de diferentes disciplinas y de diferentes contextos culturales, donde nos hacemos este tipo de preguntas. Este año tenemos dentro de las personas que han sido confirmadas, perdón, les puse el chat, el link, espera, ignoren ese es el link que les acabo de poner.
Merlin Sheldrake, un micólogo, Robert McFarlane, un escritor, Elizabeth McPherson, una abogada, Patricia Gualinga, una lideresa del pueblo Sarayaku, Rebecca Lewin, una curadora del Museo de Diseño de Arte. Ayer tuvimos la fortuna de tener la confirmación de Teresa Vicente, la persona que está detrás o una de las personas que han creado la movilización de Mar Menor. Y durante 6 días trabajamos con facilitadores, facilitadoras que vienen de diferentes partes del mundo y participantes que también vienen de diferentes partes del mundo, de distintas disciplinas, para hacernos estas preguntas juntes. Eso es como muy importante. Las preguntas y las soluciones más creativas van a ocurrir si nos juntamos, no si seguimos como divididos en subfunciones. Y por último, también nos hacemos este tipo de pregunta por medio de la creación de acciones más o experiencias un poco más largas. Este año, por primera vez, creamos el Festival de Ideas del Mundo Más que Humano, que articula 3 tipos de iniciativas. Primero, una conferencia académica, es decir, recibimos más de 250 artículos de personas que están haciendo estas preguntas desde la academia y fueron seleccionados 80 textos, de los cuales durante 3 días se van a juntar en sesiones para hacer un taller de intercambio de ideas y discusiones sobre los textos. Nosotros esperamos que esta sea solamente la primera vez. Y después por la tarde tenemos un festival como en el sentido de una fiesta y una apertura mucho más grande en el que participan poetas, músicos, científicos, periodistas, abogados, activistas, en los que juntos están trayendo como sus visiones distintas a la conversación del mundo más que humano. Y esto lo acompañamos de una exposición en la que participan algunos de los artistas, de las artistas que participaron en una mini residencia que pusimos el año pasado junto con el pueblo Sarayaku en el territorio Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana, donde presentan su trabajo. Eso es un poco como la estructura del proyecto y la pregunta sobre el mundo más que humano, insisto, es una pregunta en la que solamente o nosotros estamos tratando de proponer se puede hacer si se crean puentes, mecanismos explícitos de colaboración y empezamos a romper o continuamos rompiendo esa idea de que por un ladito hablan los abogados, por otro lado hablan los artistas, por otro lado hablan los científicos y por otro lado habla el mundo más que humano. ¿Y qué pasa si nos juntamos todos y nos hacemos esa pregunta? Em, Creo que eso es justo 30 minutos, pero por ahí si alguien tiene algo que decir, algún comentario, alguna pregunta, por favor, cuéntenme. Les dejo mi correo, aunque está ahí en la página de MOF, si alguien quisiera continuar la conversación. Y no, muchísimas gracias por la invitación. Es una gran alegría estar con ustedes. Wow, pues muchísimas gracias. Ahora te aplaudiríamos muchísimo si estuviéramos en una sala todos juntos. Muchísimas gracias, la verdad que, wow, súper interesante y con muchísimas ganas de bucear en toda la información que acabas de compartir. Y ahora, si os parece, pues pasamos de esta visión tan, ¿no? tan interesante y tan grande también, ¿no? A algo más concreto. O sea, bajamos como todas estas preguntas a un caso de estudio, como os decía al principio, a un caso práctico, que aquí tenemos a un artista que se ha formulado algunas de esas preguntas y a Xosé Antón Araújo, que es el presidente de la comunidad de Montes de Couso, que nos va, bueno, pues a hablar sobre lo que son los montes en mano común en Galicia y también sobre la experiencia específica de su proyecto en Gondomar. Xosé, cuando quieras, no te veo, no sé dónde estás. Supongo que estás por ahí. El vídeo no va, ¿eh? No, no sé qué pasa. Pero mejor que no me veáis, que así no asusto a nadie. ¿Escuchas? ¿Escucháis, verdad? Sí, te escuchamos bien. Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bien, las comunidades de montes en Mancomún son una figura que viene del siglo V, en el Reino Suevo de Galicia, y es una característica de gestión básicamente de Galicia, norte de Portugal, oeste de Asturias, León y Zamora, de territorios que formaban parte de dicho reino, ¿verdad? Históricamente, el monte comunal fue fuente de recursos para los vecinos del lugar. De él se sacaban alimentos, sustratos, se mantenía al ganado.
Y eso se rompió durante el franquismo. Durante el franquismo estos terrenos fueron usurpados, fueron robados a los vecinos y fueron dados a los ayuntamientos. Esto provocó que mucha gente que vivía del monte, que era su fuente de vida, tuviese que emigrar, mayormente a Sudamérica, pero también a otras partes de Europa. En los años 80 la vecinanza comunera, pues viendo la oportunidad que tiene de autogestionar un territorio con muchos recursos, al margen de la administración, pues decide luchar por esos terrenos. Y en nuestro caso, en el año 1984, se constituyó la Comunidad de Montes de Couso en Mancomún. ¿No? Es una comunidad de montes que gestionamos 330 hectáreas, de las cuales 300 son productivas. ¿Sí? Pero hasta nuestra llegada, en el año 2008, estos montes funcionaban como un apéndice de los ayuntamientos, ¿no? Lo que hacían era sustituir hacer las obras que deberían hacer los concellos, los ayuntamientos, pues si se me escapa alguna palabra en gallego, disculpas, ¿eh? Eh, las obras que deberían hacer los ayuntamientos y no prestaban atención a la explotación real del monte, simplemente esperaban que se cumpliesen los ciclos de corte de la madera, vender y hacer obras que no le competían hacerlas, que no eran competencia de la administración pública. Y en 2008, pues esto cambia, decidimos que bueno, Galicia es un país escandalosamente rico, aunque desde la distancia no lo parezca. Somos los primeros productores de madera, los primeros productores de leche, primeros productores en pesca del Estado español, ¿no? De marisqueo, de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, la riqueza se va para afuera, aquí se queda muy poco, ¿no? Entonces, teniendo todo este potencial, nos planteamos otro modelo de gestión, un modelo multifuncional que permitiese generar recursos y crear riqueza en el territorio. Y de esa forma, pues, asentar población y que la gente, pues, no tuviese que emigrar, ¿verdad? En el 2008, pues, con dificultades conseguimos acceder a la Junta Rectora, gentes de distintas ideologías, pero con un mismo objetivo, que era cambiar el modelo de gestión, y pusimos los primeros pasos, ¿no? Como bueno, como las comunidades de monte eran apéndices de los ayuntamientos, nos encontramos con tres problemas básicamente. Un abandono del monte, un monte totalmente sin ordenar, un monte lleno de escombro por todos los lados, era el basurero del ayuntamiento, la escombrera, y un problema que aún tenemos hoy en día que es el de las especies invasoras. Bien, una vez detectados los problemas hay que buscar las soluciones y nos ponemos manos a la obra. Sin dinero, por supuesto, no faltaría más. Nos encontramos con una gestión en la que hay 90 millones de pesetas sin justificar, eran pesetas de aquella. Eh, bueno, y con deudas, pero bueno, tiramos para adelante, nos hacemos proponemos la primera corta de madera y ya la Administración, la Xunta de Galicia en este caso, nos dice que de eso nada, que no lo podemos hacer porque no tenemos un plan de ordenación. Y es que es básico tener un plan de ordenación para hacer una buena gestión del monte. Un plan de ordenación es lo equivalente a un ayuntamiento, a un plan urbano, un plan general de urbanismo. Y en estos planes de ordenación lo que se contemplan los diferentes usos del monte. ¿Dónde va cada especie de madera en función de las facilidades que tenga para producirse, bien por el terreno, bien por el agua, bien por lo que sea? Los usos culturales que se pueden dar, los usos de ocio que se le pueden dar y sobre todo otros usos de maderas más productivas, madera autóctona que de más largo recorrido, pero que tiene un rendimiento económico mucho mayor. Bien. Bueno, pues todo eso pues, se recoge en un plan de ordenación. Y el primer plan de ordenación lo aprobamos en el año 2011 y en el año 2021 el segundo. Cuando llegamos teníamos un problema de invasora, sobre todo de eucalipto y de acacia. Bien. Partimos de 171 hectáreas en el año 2008 de eucalipto y acabaremos en el año 2031 con 41 hectáreas de eucalipto, ¿no? Una reducción importante de una especie invasora, poco productiva, pirófita, y que consume una hectárea de eucalipto y 42.000 litros de agua
por hectárea al día. O sea que estamos de alguna manera pues ayudando a preservar el agua y a que los vecinos pues tengan un suministro, porque somos las comunidades de montes las que suministramos o facilitamos el suministro de agua a los vecinos y vecinas de nuestra parroquia. Nosotros no tenemos agua pública, autogestionamos el agua. Igual que autogestionamos el monte, gestionamos recursos como el del agua. ¿Mm? Otro problema importante que era el de las escombreras, pues sí, gastamos ingentes cantidades de dinero en limpiar el monte y en acondicionar zonas bien para producción, bien para áreas de recreo. ¿Sí? Y sobre todo, en nuestra apuesta por el monte multifuncional, lo que hacemos es destinar parte del monte a áreas de ocio. Tenemos rutas de senderismo, tenemos miradores. eh, en breve vamos a sinalizar una ruta de senderismo con un observatorio para aves y, y también tenemos previsto poner un observatorio de estrellas en donde está el Monte de Facho, toda esa zona. ¿Mm? Tenemos áreas de baño, simplemente recuperando acequias que ya no se utilizan para su fin, pues la finalidad que tenía, que era de regadío, ahora las utilizamos para otro fin, que es la del baño, y tenemos una piscina al aire libre, sin gastar mucho dinero. Trabajamos en proyectos educativos, tenemos un refugio de anfibios para formar a los chavales, también recuperando presas de regadío que ya no se utilizan, dándole una segunda vida y así formar a los chavales y a los no tan chavales, que todos tenemos que aprender algo de la función de los anfibios, ¿no? Tenemos un bosque de la lengua, donde potenciamos, ayudamos a concienciar a los chicos en los valores de la cultura, el medio ambiente, un espacio donde realizamos actividades culturales, musicales, literarias, de varios tipos, ¿no? Un espacio para el recuerdo, como el Bosque de las Memorias. O sea que realmente tenemos un monte multifuncional en la práctica, no blanco sobre negro o negro sobre blanco, sino que es real, eso es, qué imágenes más bonitas, sino que es real con esa gestión, ¿no? Y después tenemos un objetivo, que es la creación de puestos de trabajo. En este momento tenemos 3 personas trabajando, hoy han estado limpiando una de las rutas, la ruta de los Muños, pero eso se consigue si tenemos ingresos anuales y por eso apostamos por las producciones alternativas que nos permiten tener este tipo de ingresos. Tenemos una plantación de fruto de bosque, que es la que estabais viendo, tenemos una plantación de shiitake y el año pasado empezamos a resinar también el pino. ¿Sí? O sea, son fuentes de ingresos anuales, no como las de la madera, que tienen unos ciclos muy largos. El más corto es el del eucalipto, 20 años, y no podemos esperar 20 años para ingresar 1,13 euros metro cuadrado, que es el rendimiento que nos da el eucalipto cada 20 años. ¿No? Las setas, por ejemplo, nos dan un rendimiento de 14 euros metro cuadrado cada año. El rendimiento es muy, muy superior. Con lo que hayamos ingresado de setas, precisaríamos vender eucaliptos durante 2.400 años para ingresar lo que ingresamos por setas en esa extensión de terreno. Simplemente que el mercado no es igual, el mercado del eucalipto es mayor, tenemos una parcela aquí en la ría que consume mucho eucalipto, entonces pues demanda cantidades. Y de setas pues de momento pues estamos piano a piano, paso a paso, creando mercados y tenemos una pequeña plantación de 500 metros cuadrados que nuestra intención es ampliarla para crear más recursos y así poder contratar más gente para el día a día. Toda esta gestión pues, nos lleva a que en el año 2020 pues, la ONU nos reconoce en registro ICA y la Xunta de Galicia nos escogió como modelo de gestión para sus GIF, un proyecto europeo en el que están trabajando y en el que participamos también nosotros. De hecho, acabamos de subir la documentación hoy mismo. Y la Comunidad de Montes pues, también es impulsora de otros proyectos como es la Comunidad Energética para abaratar la factura de la luz. De hecho, en este momento estoy en una notaría y dentro de unos momentos vamos a asignar la escritura para constituir la cooperativa que nos permitirá pues, pagar menos por nuestro recibo de la luz. Y no sé si me quedan otras. Eh, Me preguntáis y en cuanto tenga que escapar, me escapo. Y nada, pues Natalia os puede ayudar, Fran os puede contestar también. Creo que estaba Luis por ahí, que estaba también en la reunión. Bueno, os podrá, ya sé, ahí está Luis,
os podrán pues, complementar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, José Antón, que efectivamente está en medio de una firma de algo como muy importante y en lo que lleváis muchísimo tiempo trabajando, así que bueno, 2 años. contentas por vosotros también de lo que nos contaste, de que estáis firmando el inicio de esa nueva cooperativa. Enhorabuena. Yo no sé si queréis hacerle alguna pregunta ahora a José, que se tiene que marchar por este motivo, entonces también podéis hacerla ahora y luego ya continuamos con Asunción. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale, que xa me chamaron. Ya te llamaron, pues luego marcha. Vale. Vale, veña, gracias, Gracias a ti, Veña, sorte. Chao, chao. realmente. Bueno, pues ahora os contaré Asunción, pero la verdad que fue un placer trabajar con José y con todas las comuneras y comuneros. Ha sido como un proceso súper fácil, pues también porque ellos de alguna manera siempre trabajan de forma asamblearia y eso pues facilita mucho las cosas también para todas las personas que estamos ahí alrededor en un proceso de mediación como ha sido este. Y nada, os dejo con Asunción Molinos Gordo, que es la artista que estuvo trabajando en este proyecto y que os va a hablar del plan de autoprotección que diseñó en el marco de Terra Común. Cuando quieras. Pues muchas gracias, Natalia. Y bueno, muchas gracias a todos, a José Antón, que ya te habrás marchado, por recordarnos otra vez lo maravillosa que es la comunidad. Carlos Andrés, muchísimas gracias por esta súper presentación. Muchas de las cosas que voy a contar resuenan bastante con muchas de las cosas por las que nos has llevado así como en este repaso, ¿no? Y bueno, pues a ver, también bastante emocionada porque es la presentación ya de nuestro plan de autoprotección. Entonces, bueno, antes de entrar directamente al plan, sí que me gustaría hacer un repaso de cómo llegamos, Natalia y yo, a esas conclusiones. Entonces, bueno, si me permitís compartir mi pantalla, voy a empezar hablando de cómo llegamos a dónde hemos llegado, ¿no? A la decisión esta de crear o sea, un plan de autoprotección y recurrir un poco como a esto, como un formato creativo, ¿no? Entonces, bueno, nada más que me llegó la invitación para trabajar con concomitentes con Natalia, con la comunidad de Montes de Couso, en un proyecto de arte que atendiese un poco las necesidades tan concretas, no esos deseos que Natalia ya había identificado en su año de mediación, que la comunidad de Montes de Couso tenía como dos necesidades básicas, digamos así, ¿no? Una que era poner en valor en las comunidades inmediatas, que lo ha mencionado antes Natalia, el trabajo que se venía haciendo, ¿no? Desde el año 84, como ha contado José Antón, cuando se recuperan los montes comunales, cómo se transforma pues, desde lo que eran esas escombreras a lo que es el monte de Couso a día de hoy, y cómo de alguna manera siempre los públicos más duros son los cercanos, ¿no? Es la familia, los del pueblo, los de las comunidades adyacentes, y esa era la gente como más concreta con los que nos queríamos comunicar. Sabíamos que los comunidades, o sea, que la comunidad de Montes de Couso internacionalmente tiene un lugar bastante destacado, pero así como en lo inmediato, en el terreno, pues era como más duro, ¿no? Y luego enseguida, muy al inicio, también se detectó como esta necesidad también de otra capa de protección más, ¿no? En el momento en el que se está viviendo ahora mismo en Galicia, con las amenazas como es Altri, ¿no? Y muchos otros proyectos que hay de índole súper extractivista, en plan capitalismo 2.0, pues digamos que también todas las comunidades de montes están como muy con esa preocupación, mirando por el rabillo del ojo, cuál es la siguiente amenaza que va a llegar. Entonces, en un momento tan interesante también, bueno, como mencionaba antes Carlos Andrés, ¿no? Que históricamente estas conversaciones sobre los derechos de la naturaleza hace 20 años, pues igual hubiese sonado como algo más abstracto y como menos familiar, pero en los tiempos en los que estamos viviendo, afortunadamente, pues eso, como proyectos, pues como conseguir la personalidad jurídica del Mar Menor, como los derechos del río Tins, pues ya hay como un caldo de cultivo muy poderoso para poder seguir como creciendo en esta dirección, ¿no? Entonces, muy al inicio también, hablando con José Antón y con Susana Seif-Medinger, que es la antropóloga que está realizando un trabajo de investigación en la comunidad de Montes de Couso, ellos ya tenían iniciado esta idea de pedir el reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Y ya estaban como avanzando esos trámites.
Entonces yo me recuerdo una de las primeras conversaciones con Natalia, cuando nos fuimos a comer una de las primeras veces, era como, bueno, como que a mí siempre me había interesado el tema de la ley, el formato escrito y los documentos. De hecho, anteriormente en otros proyectos he trabajado con documentos. Y también Natalia tenía todo este recorrido de haber estado muy metida en lo que es política directa de participación ciudadana, como que enseguida se dibujó esta idea de decir, "Buah, estaría muy bien poder crear un documento, una figura de protección que ayudase a sumar capas, ¿no? O sea, quiero decir, la comunidad de Montes de Couso ya tiene todos esos reconocimientos que ha mencionado Susantón, de premios, de valoraciones, de hecho ya tienen en marcha el reconocimiento por patrimonio inmaterial, que son procesos más largos, ¿verdad? De 5 o 6 años. Y estamos pensando, bueno, ¿qué podemos hacer en el tiempo que tenemos? Que es un año, es un espacio muy concreto, tenemos un año para materializar un proyecto de arte que atienda a estas dos cosas, o sea, protección y a la vez poner en valor para las comunidades cercanas y algo que amalgame las redes que ya existen entre las comunidades oriundas y cercanas a Couso. Y empezamos a investigar por esa vía, ¿no? Bueno, ya claro, con Teresa Vicente habíamos tenido bastantes conversaciones, también nos citamos con Joan Evans para que nos contase cómo fue su proceso para escribir los derechos del río Tins, también estuvimos hablando con Carlos Amoedo, que nos habló de las figuras existentes ya de protección, ¿no? De esos territorios en las leyes que ya están aprobadas, pues eso, desde figuras como son los eniles, los epiles, o sea, los paisajes históricos. Luego también nos citamos con María Pía Timón, que es experta en temas de patrimonio inmaterial, y cuando ya nos pegamos un empacho, ¿no? de enterarnos de todo ese mogollón, vimos que no nos servía nada. No nos servía nada de eso, porque todas las figuras de protección que ya existían necesitaban de una valoración externa. O sea, necesitaban de otro organismo que dijese, sí, tú vales o tú eres quien tú dices ser. Entonces ya necesitabas pues o una Xunta de Galicia apoyando, o necesitabas a una Europa apoyando, o el gobierno estatal, o incluso el propio ayuntamiento. Y eso nos comprometía mucho, porque claro, cada vez que tú necesitas tener un tipo de vínculo con un agente externo, entras en una serie de negociaciones que ya se te van de las manos en cuanto a tiempo y en cuanto a compromisos, ¿no? que adquirir y todo eso. Entonces dijimos, bueno, pues nos vamos a inventar nuestra propia figura de protección. Total, esto es un proyecto de arte, o sea, no tenemos que seguir ninguna plantilla, ¿no? ¿Verdad? O ninguna cosa ya como establecida. Vamos a utilizar la ley como un formato artístico, pero con la misma caradura que tenemos muchas veces los artistas de autoconcedernos, ¿no? licencias que en el mundo real, digamos, pues no vale. Entonces empezamos todo como en un juego. Estoy mostrando aquí de fondo una de las muchas reuniones que tuvimos. Esta ya es de la jornada cuando, o sea, empezamos a trabajar con el grupo de trabajo, hecho por un montón de integrantes. Todas las personas forman parte de este documento. Ahora voy a mostrar los nombres cuando acceda al documento ya del plan de autoprotección. Y básicamente estábamos compuestos de, bueno, comuneros, comuneras, vecinos, vecinas, personas de otras comunidades colindantes, bueno, primos, hermanos, o sea, adiós. Era todo como un pupurri de gente que enseguida nos sentimos como vinculados a hacer esto, ¿no? Entonces, al principio, la forma en la que empezamos a trabajar Natalia y yo con el grupo fue proponer una serie de ejercicios de escritura creativa colectiva. Decir, bueno, pues si hay que inventarnos una figura de producción y tenemos que ponernos a escribir, pues a escribir, ¿no? Entonces al principio fue como muy cachondo en el sentido de que era muy infantil, que es bonito también muchas veces como jugar desde un punto como infantil o inocente, y nos pusimos primero como a escribirle cartas al monte, ¿no? Y empezamos como a articular distintos formatos de escritura. Pero había una cosa que desde el principio nos tomamos como una directiva ineludible, que era el tema de la voz, que era lo que contaba antes Carlos Andrés, ¿no? O sea, cómo das voz a los elementos no humanos, a las vidas no humanas. Entonces, digamos que nosotros lo que propusimos desde el inicio era una especie como de
animismo administrativo, ¿no? Así es como lo llamamos, animismo administrativo, muy también influenciado pues, por las formas de relacionarse con el planeta, no solo de los pueblos originarios, sino de la propia ancestralidad del país gallego. O sea, quiero decir, Galicia es uno de los países de Europa que conserva con un mayor rigor también como toda la cosmovisión ancestral de vinculación con los elementos naturales bastante natural y sana y viva, ¿no? Entonces, digamos que nuestros ejercicios de escritura creativa, la obligación era como ponerse en lugar del monte. Tú ya no estabas hablando un poco como comunero, como comunera, como persona a la cual obtiene como unos beneficios del monte, ¿no? Porque ese monte te da leña o te da agua o lo que sea, sino que el ejercicio de imaginación era ponerse en lugar del monte y decir, vale, si el monte tiene que escribir un bando municipal, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pedir en ese bando? Los bandos municipales normalmente se escriben desde un punto de vista, o sea, jugábamos a decir mandón, ¿no? El que manda, el que ordena, el que emite órdenes y levanta el dedo, ¿no? Entonces, si de repente el monte, o sea, emite un bando municipal, ¿qué es lo que ordena? Entonces, de repente era muy curioso porque en muchos de los bandos municipales salió el silencio, como una petición del monte, decía, por favor, callaros ya, ¿no? O sea, como no paséis ya más con los quad, no hagáis ruido, no una cosa como por ese índole, ¿no? Pero fuimos pasando por muchos formatos, porque digamos que cada formato nos iba condicionando como el cariz del texto. Entonces, si era un bando municipal, era un monte mandón que mandaba y ordenaba y tal. Si era de repente una carta, era un monte que escribía una carta, pues incluso a un propio comunero o a un raposo, ¿no? A otro ser vivo. De hecho, una muy bonita que recuerdo que hizo Basilio era de una carta a un raposo. Luego se hicieron odas, se hicieron cartas de derecho también. Bueno, hicimos una retaila de textos como brutales durante unas cuantas sesiones y de ahí lo que se sacó de alguna manera era como la esencia relacional que existen entre todas esas formas de vida. Desde piedras, el propio monte, pues eso, coníferas, animales, aves, personas. Y con todo ese mogollón informativo, el reto fue transformarlo en lo que iba a ser un plan de protección, ¿verdad? Entonces, digamos que también fue una gran influencia a atender a otro tipo de, ya no solo los textos que escribimos en las propias sesiones, sino textos que se escribían en la comunidad porque sí, por ejemplo, estas son imágenes de un papel que me trajo Pepe de cómo se había escrito la historia de la banda de gaitas. Y estaba escrito así, estaba escrito a mano y estaba contando los momentos históricos de esa banda de gaitas, ¿no? O, por ejemplo, estas fotos que tomé del sermón que había hecho el cura el día de San Isidro, que era el patrón de los labradores, ¿no? Entonces, de repente, era muy curioso porque es verdad que es un sermón religioso, pero luego era como muy político, porque mira, voy a intentar leer algo aquí que dice, bueno, que seguro lo podéis ver, dice, por las naciones que gobiernan, para que se empeñen en la constitución de una vida social en paz, en un mundo más justo y solidario, ¿no? Y luego dice, por los agricultores, para que Dios conceda a todos que trabajen las tierras, bueno, es que está un poco cortado. Pero vamos, que iba atendiendo también un poco como a la idiosincrasia de esa naturaleza como rural agraria de ese contexto, ¿no? Entonces, con todo ese batiburrillo, ¿no? Con esa caja de herramientas del trabajo que habíamos hecho interno en el grupo de trabajo, de todos estos elementos externos, entonces ya me puse un poco como a estudiar. Ah, bueno, perdón, que me salta una cosa. Entonces, digamos, vale, tenemos todo este material, pero ¿qué formato? Entonces, todo este tema, o sea, al final la palabra clave fue pensar realmente, bueno, ¿qué es lo que estamos intentando querer hacer? O sea, nosotros lo que nos queremos hacer es autoprotegernos, autodefendernos, ¿no? Entonces, de repente, simplemente con haciendo una búsqueda de qué hay ahí que sirva para autoprotegerse, salió esto, los planes de autoprotección. Entonces, de repente, resulta que sí existe una figura de protección que se sale de las que nosotros habíamos explorado, a la cual no tienes que acudir a nadie. O sea, no tienes que ir a la Junta, no tienes que ir al Ayuntamiento, no tienes que ir a Europa, no tienes que ir a ningún lado,
porque el propio órgano de gobierno de la Comunidad de Montes de Couso tiene suficiente potestad para crear su propio plan de autoprotección y no tiene que estar convalidado por nada ni por nadie. Entonces, de repente, empecé a bajarme planes de autoprotección que se habían creado para el Hospital Universitario de Málaga, el Colegio Infantil de no sé qué, la Universidad Politécnica de Cartagena y luego una guía técnica de cómo se elabora un plan de autoprotección. Y a partir de ahí también un poco este, eh, con toda esta carga, o sea, mira, voy a dejar de compartir esto, pero ahora me meto con el documento en sí. A ver, con todo este como crisol de, ¿verdad? De informaciones que teníamos aquí de todos estos aparatajes, mira, necesito que me confirméis si podéis ver mi guarrada de escritorio que tengo 1000 ventanas abiertas. Sí, ¿no? Veo a Luis que dice que sí, vale. Estamos viendo, no, estamos viendo, bueno, el plan, o sea, el El PDF plan, con el plan. sí, sí, genial, Eso genial, genial. es. Estupendo. Bueno, pues entonces, con todo este material decidimos, o sea, ya empezó el acto, digamos, de escritura como formal para este documento que es a la vez vinculante legal y a la vez es una obra de arte. O sea, tiene como esa doble naturaleza. Es un texto creativo que tiene una carta legal y que tiene una parte como simbólica a la vez que funcional, ¿no? Entonces, digamos que este documento, bueno, inicia un poco con el contexto. Voy a ir en los detalles como más concretos, ¿vale? Porque es un documento bastante largo. Entonces, aquí en el contexto explica un poco cómo este plan de autoprotección forma parte de un proyecto de arte, quiénes hemos estado trabajando ahí, cómo se ha financiado y luego también muy importante aparecen los nombres de todo el mundo que formó el grupo de trabajo desde donde salió el plan de autoprotección y desde luego donde salió la posterior fiesta. De la fiesta todavía no voy a hablar porque tiene un lugar bastante concreto, entonces la voy a dejar para más tarde, ¿vale? Entonces, bueno, entonces el primer paso era pues identificar qué es lo que estamos protegiendo, entonces usamos la fórmula legal, pues su ficha de monte, dónde está, cuál es su número, su estatuto, su sede social, luego se describe qué es lo que es, qué inventario tiene, cuáles son sus elementos y ya empezamos con la propia presentación del plan de autoprotección. Entonces, durante todo este documento, el monte va a hablar en primera persona, igual que hicimos en los ejercicios estos de escritura creativa, donde era el monte quien escribía bandos municipales y tal y cual. Entonces, digamos que el signatario o la voz oficial que habla en este documento es el propio Monte de Couso. Y de hecho, el documento empieza de esta manera. Yo, Monte de Couso, actuando en nombre propio, con plena capacidad de obrar y legal por estar debidamente formalizado en la comunidad de montes vecinales en mano común de Couso, libremente declaro en este acto y por medio del presente documento hago público, de acuerdo con la normativa aplicable, el plan de autoprotección que a partir de esta fecha será de aplicación a mi actual delimitación geográfica comunitaria. Y a partir de ahí enuncia tres cosas que le dan miedo. O sea, digamos que está viendo pues cómo de repente la deriva está llevando a que los montes de Galicia se conviertan en monocultivos de eucalipto. Cómo está viendo que otros montes comunales de repente no son respetados y se hacen polígonos industriales encima. También está viendo y está muy preocupado, ¿no?, por la amenaza pues, de la super fábrica de celulosa de Altri y tal. Y, y reconoce, ¿no? Reconoce lo siguiente, dice, me siento altamente vulnerable y aun siendo plenamente consciente de mi naturaleza indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable, me veo en la necesidad de dictar en mi propia defensa el presente plan de autoprotección en el ejercicio de mi derecho a la vida y a la integridad. Y a partir de ahí empieza la autodeclaración de derechos. Y se vuelve a presentar. Yo, Monte de Couso, convoco a la comunidad y tal, y empieza a enumerar los derechos que tiene, ¿no? Que voy a mencionar unos poquitos así por encima, pero bueno. Los elementos que ya habían salido destacados en las jornadas de trabajo, ¿no? Pues derecho a mantener el aire libre de contaminantes, derecho a mantener los ríos y acuíferos en pleno estado de salud, integridad y riqueza de los suelos,
ser un lugar seguro para todas las formas de vida que habitan el monte, garantizar a la población humana unas condiciones dignas de vida, para también que no se ven en la obligación de emigrar. O sea, recoge también que uno de los momentos en los que la población se echa al mar es el momento en el que los montes comunales dejan de ser comunales, ¿verdad? A no ser, luego dice también aquí, dice, bueno, a no ser que ese sea vuestro derecho, ¿no? Dice, a no ser que vosotros os queráis ir por ahí de pingo a explorar otros mundos, pero que la gente, si se quiere quedar, pues se pueda quedar, ¿no? Y luego también reconoce como el derecho de la memoria ancestral, su diversidad cultural, sus sonidos, sus silencios propios, sus paisajes visuales, táctiles, olfativos, sonoros. Y luego dice que quiere seguir siendo un lugar donde se pueda pensar con clarividencia, sabiduría y tiempo, para fortalecer la autoestima comunitaria, donde agrandar el patrimonio emocional. Y esto del patrimonio emocional es súper importante, porque muy al inicio del proyecto, en las primeras conversaciones con todas las personas de la comunidad de Montes, de Couso, con la propia Susana, decíamos, bueno, es que aquí las relaciones que hay con el monte son de parentesco, sobre todo en las primeras generaciones, ¿no? Pues una generación, pues como es la generación de Pepe, el monte es un familiar, o sea, es las relaciones como muy en ese sentido, ¿no? De parentesco. Entonces, era muy importante también el plan de autoprotección destacar el monte como un patrimonio emocional. Igual que el patrimonio emocional, las relaciones emocionales, te puedes traer como con un pariente cercano. Entonces, en la siguiente etapa, lo que el monte tiene que hacer, ¿no? Y cualquier plan de autoprotección tiene que hacer, es decir, vale, yo me estoy protegiendo, pero ¿cuáles son los riesgos? O sea, ¿de qué me protejo? Entonces aquí ya está la identificación de los riesgos y va directamente a saco, ¿no? O sea, a por los riesgos principales. Entonces se identifica las negligencias políticas. Me tengo que defender de esto porque las negligencias políticas pueden acabar conmigo. Y hay un párrafo que lo explica, ¿verdad? Luego a la desnaturalización y la expropiación. Esa es otra de las amenazas. O de repente que te expropien un trozo de monte para hacer ahí, pues eso, una fábrica, un polígono industrial, lo que sea. Luego, a la propia degradación del monte por la sobreexplotación. Modelos de explotación de montes comunales que, por muy monte comunal que sea, el modelo de explotación lo degrada, ¿no? O sea, monocultivos, son formas de explotación, si es que esa palabra ya se autodefine, ¿no? Luego, muy importante también, los incendios, gran tema. Entonces aquí pues hace mucho hincapié en la razón real de los incendios, que es pues por la propia existencia de esos árboles pirófitos, ¿no? O sea, todos los eucaliptos y así. Y luego trae la emergencia climática, muy importante luego a nivel legal para vincularse más adelante con la declaración del estado de emergencia, ¿no? Que el Estado español asume. Entonces ahí la menciona y luego hay tres riesgos que son interesantísimos, a mí me lo parece, como riesgos para el monte vecinal, que es la extinción de la propia comunidad vecinal, o sea, que de repente no haya comunidad vecinal y de hecho él reconoce ese valor, dice, yo existo y me mantengo gracias a la forma de pensar de los comuneros y comuneras de Couso, gracias a las formas tradicionales de hacer y de cuidarme, de manejar los territorios que me componen y lo sigue desarrollando, ¿no? También destaca como riesgo los procesos de aculturación. Entonces ahí también se explaya y el monte y explica. La pérdida de la cultura comunal propia pone en peligro mi bienestar como monte, ya que la población puede mantenerse e incluso crecer, pero si no conservan los códigos culturales propios de la tenencia al monte comunal, estará igualmente expuesto a riesgo de desaparición. Entonces, vale, puede haber muchos comuneros, puede haber mucha gente, puede haber pero si hay un proceso de aculturación y hay un borrado de esos conjuntos de valores y de saberes que tienen que ver con el mantenimiento del monte en mancomun, tampoco sirve para gran cosa, ¿no? Y luego ya de lo último, de lo que se quiere defender y lo identifica como riesgo, son las campañas de desprestigio contra la tenencia de las tierras en régimen comunal, ¿no? Entonces, vuelve a hablar, ¿no? Y dice, existe y circula en determinados ámbitos la idea de que los montes comunales somos improductivos, que tenemos aprovechamientos muy por debajo de nuestras posibilidades y a veces tenemos fama de estar infrautilizados.
Bueno, cosa que ahora mismo Xos Antón nos ha explicado, ¿no? Cuando nos da esos pedazos de datos que dice que de repente en un metro cuadrado de eucalipto ganan cada 20 años 1 euro no sé qué, y en la plantación de shiitake en el mismo metro cuadrado son 14 años, o sea, perdón, 14 euros al año, de repente pues pone en contraste, ¿no? Como toda esta demagogia que hay como para tirar por el suelo la tenencia de los montes en comunal. Vale, entonces una vez identificados los riesgos, lo que el plan contiene es un marco de protección legal. Esto es importantísimo también porque, digamos, la propia comunidad, cuando estuvimos hablando de que íbamos a crear un plan de autoprotección y tal, enseguida era como, vale, pero ¿para qué sirve? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Porque realmente nosotros queremos defendernos en plan, si pasa esto, ¿qué hacemos? Si pasa aquello, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar? Entonces, digamos que aquí este marco de protección legal, ¿verdad? Que fue em, desarrollado un poco como desde la misma eh, óptica. Tenemos aquí, vuelve un poco como a hablar el monte. Yo, monte de Couso, sujeto de derecho, elemento natural y suelo de tipo comunal. Soy de titularidad de la Comunidad de Montes de Couso, constituida por esta razón y toda esta. Entonces empieza ya a vincularse a artículos concretos de los propios estatutos de la Comunidad de Montes de Couso. Y luego entra en marcos, tenemos destacados distintos marcos legales ya existentes. O sea, digamos que es un compendio de derechos y derechillos que aparecen aquí y allá en distintos marcos que empezamos por el marco internacional, luego pasamos al derecho nacional y luego ya vamos pasando un poco en materia de protección medioambiental y ya más centrados en la propia Galicia, ¿no? Entonces, pues hay algunos que tengo aquí destacados, que estos no voy a entrar en detalle, pero bueno, el artículo 45 de la Constitución española, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, y suma y sigue. Digamos que lo que es un compendio del marco legal de protección que existe ya, al cual se le pueden demandar ciertas cosas, ¿no? Entonces esto está como detallado muy concreto, ¿no? O sea, uno por uno. Y luego también tiene otro marco que es el de los instrumentos de plan de autoprotección per se, dentro de lo que es la Constitución española y todo eso. Entonces todo eso está ahí detallado. Entonces, una vez que ya ha descrito el plan de autoprotección, sus marcos legales existentes ya, que no hay que pedir nada, sino que están ya aprobados y sentenciados desde el año que reinó Carolo, lo que vamos a hacer es empezar a hablar ya de las medidas de protección, porque hay una cosa muy importante de este plan, que es que está pensado para la prevención, o sea, desde la prevención, no desde la ha ocurrido ya una historia y hay que reaccionar, ¿no? Sino todo el rato como desde la medicina preventiva. Entonces, en las medidas de protección también lo trabaja desde esa óptica, de prevenir antes de que llegue, ¿no? De ir un poco como de avanzadilla. Entonces, mira, vale, muy importante esto, porque aquí, nada más empezar el catálogo de medidas de protección, dice lo siguiente. A continuación, detallo el listado de medidas preventivas que conforman mi plan de autoprotección en contra de los riesgos identificados, teniendo por marco la obligación de responder al estado de emergencia climática declarado por el Estado español con fecha 21 de enero de 2020. Entonces, España ya reconoce que ya estamos en una situación de emergencia climática. Por tanto, este marco de autoprotección es más que pertinente a la hora de acudir a crear formas de lidiar con esa emergencia climática, ¿no? En la que nos encontramos. Entonces, vuelve a atender a cómo va a protegerse de esos riesgos. Entonces, primero atiende la necesidad de prevenir las negligencias políticas. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues a través de la vigilancia de los gobiernos, aquí lo explica, ¿no? Él pide a los comuneros y comuneras, dice, llevad a cabo actividades de incidencia política sobre los gobiernos que trabajan las estrategias climáticas a todo nivel, tanto en Galicia, internacionalmente. Facilitad investigaciones sobre cómo vuestro manejo comunal es la mejor solución climática
y la mejor posible estrategia para el desarrollo. Y esto lo va desarrollando cada vez más, ¿no? Luego vuelve sobre las medidas preventivas para la desnaturalización del monte y ya elabora pues, que si hay recursos de alzada, recursos contenciosos administrativos, administrativos y judiciales, planes de difusión, bueno, y una retahíla de cosas que se pueden hacer para defenderse, ¿verdad?, sobre esas posibles amenazas para la desnaturalización del monte. Y todo esto, él sigue hablando en primera persona. Este monte sigue hablando y de hecho, digamos que quien está al otro lado del teléfono, o sea, quien es el escuchante, es la propia comunidad de montes, ¿no? Los comuneros y comuneras. Entonces, vale, sigue con el tema este. Venga, vamos a prevenir. ¿Cómo se prevé la sobreexplotación? Dice, pues mantened como hasta ahora unas prácticas de uso y disfrute compatibles con todas las formas de vida que me habitan. Medidas de protección contra los incendios. Mantener las labores de guardería forestal como hasta ahora, reemplazando las especies pirófitas por especies arbóreas autóctonas como el roble y el castaño, cuya combustión es más difícil. Cuanto más diversas sean las variedades de plantas y árboles que crezcan sobre mí, menor peligro de incendios, ¿no? Y así sigue apuntando a cosas muy, muy importantes, ¿no? Dice, facilitar el tránsito en los meses de verano a todas aquellas personas que tengan derecho a recoger leña seca de mi suelo, para que vacíen mi tierra de materiales combustibles muertos, que hagan uso de piñas caídas, ramas secas, tocho. Trabajad para restablecer las relaciones afectivas de los nuevos miembros de la comunidad para que extiendan su sentido de la responsabilidad y participen de las tareas de aviso y extinción de posibles focos. Y así, ¿no? Va siguiendo dando más soluciones. Luego, un apunte importante, porque dice que como medida preventiva para la emergencia climática, él se propone como la solución, ¿no? Y dice, mi propia conservación es la estrategia principal de lucha contra el calentamiento global, ya que la gestión que hacéis de mí desde la Comunidad de Montes de Couso conlleva la remonición de CO2, adaptación climática, promoción de economías y estilos de vida comunitarios con emisiones cero. Luego, así, ¿no? Ya se va acercando a los temas como más culturales, sí, por darle una palabra, ¿no? Que es cómo prevenir la extinción de la comunidad vecinal, cómo prevenir o luchar contra la aculturación y contra el desprestigio, ¿no? Entonces dice, manteneros fuertes y juntos, continuar el trabajo de vuestros antecesores, promover la integración de las infancias y juventudes, las nuevas vecindades, ayudad a las comunidades, a otras comunidades y promover la constitución de nuevas comunidades vecinales cuando no existan. Mantened vuestras propias formas de gobernanza. Trabajar para dar a conocer el trabajo que hacéis y que ayude a desmantelar el falso mito de que soy improductivo. Y luego, aquí ya, en la medida para luchar contra la aculturación, aparece ya la fiesta ritual o sentires do monte como una medida preventiva para luchar y para combatir este plan de autoprotección, ¿no? Porque, y ahora voy a dar paso a hablar sobre la fiesta, pero no sin antes mencionar que todo este apoyo, o sea, este documento lo he redactado, pero con el asesoramiento de Ania González Castiñeira, quien me ha dado también las claves para, sobre todo, el marco legal, ¿no? De los marcos legales existentes que he mencionado antes, ¿verdad? Sobre todas las leyes existentes que hay ya a las que este plan de autoprotección se puede vincular. Entonces, otra cosa importante es que cuando al principio ya nos pusimos al lío con, venga, va, a por el plan de autoprotección, también muy al inicio, hablando con todo el mundo, era como, vale, fenomenal, podemos tener el mejor plan de autoprotección del mundo, pero ¿cuántas leyes maravillosas tenemos? ¿Cuántos reconocimientos internacionales? Que al final es papel mojado, ¿no? Y bueno, y una de las cosas también que muy interesante que comentaba Carlos Andrés es como decir, vale, podemos estar trabajando en diseñar las leyes, pero una vez que se crean, cómo sobreviven en el mundo real, cómo son contestadas, cómo viven y qué les espera, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que también el proyecto no se podía quedar solo en un documento, un plan de autoprotección, sino que teníamos que pasar esto es una cosa un poco rara, pero
O sea, como vivificar ese documento, pasarlo a la vida real, traducirlo a otro tipo de formato, porque al final las cosas que mejor se protegen o mejor se defienden son las que están vinculadas con con una comunidad de personas vivas, activas, ya sea un pueblo originario, ya sea la comunidad de Montes de Couso, que son las personas como que encuerpan esos saberes y que encuerpan también los derechos de ese monte, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dimos el salto, digamos, a traducir ese documento a una fiesta ritual que de alguna manera funcionase como algo que tiene otro formato artístico también, que es el de las artes vivas, que también es una cosa que a mí me ayudó mucho a llegar a ella, pues Natalia, porque Natalia viene también del terreno de las artes vivas, y cómo a partir de ahí nos empezamos a acudir pues, a todas las fiestas del pueblo, cómo celebraban, qué fiestas existían y cuáles de esas fiestas eran simbólicas y cuáles no. Y muy al inicio pues también vimos cómo esas fiestas se habían vaciado, o sea, quedaba lo festivo, lo lúdico, pasarlo bien, comer juntos y tal, pero el porqué de esa fiesta se había desvanecido. O sea, si era San Roque, pues era San Roque, o los remedios, o lo que fuese, pero el porqué de las fiestas como que había quedado bastante cojo. Y de ahí que se resolviese en utilizar el plan de autoprotección y todo lo que trabajamos ahí para traducirlo a una fiesta que simbólicamente estuviese articulada para poner en valor todos los elementos que se habían destacado, ¿no? El oxígeno, el aire, la tierra, los caballos, el sentido del humor, las relaciones intergeneracionales. Y de ahí que nació la fiesta Os Sentires do Monte, que ahora no vamos a hablar mucho de ella, simplemente esto que estoy comentando, que la celebramos durante toda una jornada a la que acudimos pues unas 150 personas, pasamos 12 horas en el monte y todas esas acciones que se desarrollaron fueron diseñadas, pensadas, actuadas, hechas eh, para rememorar esos elementos importantes, pero también para traer a la vida acciones que llevaban como durmiendo unos 40 años, ¿no? O sea, por ejemplo, la llamada al monte cuando se llamaba a la limpia y salía Pepe a la plaza con su corno domar para llamar a todo el mundo para subir a limpiar, pues de repente esos sonidos no se habían escuchado en mucho tiempo y volvieron a sonar, ¿no? O volver a prender lumbre en el Monte do Facho para iluminar a las comunidades del mar. Entonces, digamos que esa fiesta, de la que ahora eso, a las 8 de la tarde, vamos a lanzar un vídeo de 15 minutos que cuenta qué es lo que pasó en esa jornada, digamos que era la parte de carne y hueso del plan de autoprotección. Era la parte que de alguna manera adquiría otro compromiso. Entonces teníamos como dos patas ya. O sea, tras el proyecto, una vez que el proyecto de arte acabase, la comunidad de Montes iba a estar dotada de dos herramientas de protección súper útiles, que era el plan de autoprotección del que acabamos de hablar, y por otra parte, la fiesta Os Sentires do Monte, que era una celebración anual en la que todas las infancias y las juventudes y la gente de otras comunidades participa y participará, porque es una fiesta que se queda en la comunidad, que tiene un carácter anual y que ya la hemos hecho de tal manera que es la fiesta como más barata del mundo, entonces no hace falta que haya una financiación súper poderosa o algo así detrás. Y sirve también de nuevo como para engrosar como ese cinturón de protecciones, ¿no? Una protección emocional, una protección legal, una protección de artes vivas. Y bueno, y con eso voy a revisar un poco mis notas porque me pongo a hablar Sí, y hay Asunción, por y ya ejemplo. me pasé el tiempo, ¿no? Sí, no, y si te parece, deja de compartir la Ah, pantalla, sí, para genial. así nos vemos, porque así más en grande. Vale, vale. ¿Sabes? Yo creo que podríamos compartir, sabiendo que vamos a ver ahora el vídeo de Sentiros do Monte y que va a ser una invitación a de nuevo resentir, no, a sentir de nuevo el monte, pero quizá abrir también este turno de debate, bueno, pues para hacerlo así también como en esa área, ¿no? Como más comunal de alguna manera y bueno, quizá abrir esa conversación, no sé si quieres cerrar con algún elemento, pero bueno, quizá podemos tener un momento para compartir dudas, inquietudes entre alguno de vosotros. Sí, mira, solo una cosa que tenía que apuntada para atender a uno de los comentarios que había hecho Carlos.
que era con el tema este como de dar voz del monte. Claro, al final la óptica, siendo humano, es muy difícil como salir de una mente humana, ¿no? Entonces, digamos que nosotros lo que hicimos fue como un acto de transvestismo, que lo que hicimos fue como vestir al monte de persona. O sea, como nosotros no, o sea, bueno, como personificar al monte en ese sentido sí, de tratar al monte como persona, de homenajearlo, porque luego incluso en el mismo significado de la palabra homenajear, cuando lo buscas, el origen de la palabra homenajear quiere decir hacer algo humano. O sea, cuando tú transformas algo humano, un bolígrafo, una lámpara, un monte, entonces, bueno, directamente simplemente ese comentario como que fue un acto como también de travestismo, ¿no? O sea, de travestir al monte como persona. Y ya acabé. Sí, sí. Y a la vez también ahí, bueno, y para compartir también como esa persona, ¿no? Un poco desde fuera, y bueno, yo me presento, soy Fran Quiroga, coordinador de Concomitentes, que es la entidad que desarrolla, no, que produjo este proyecto y esta jornada en el marco de un proyecto europeo, Art Living for Sustainability. Ahí también a la vez que genera, ¿no? Yo creo que fue interesante porque se generó ese espacio de enunciación de la propia tierra, es decir, que pudiera enunciarse el propio monte, pero también lo interesante es que los propios vecinos y vecinas también fue un espacio de enunciación, porque fueron ellas los protagonistas también de ese encuentro, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí es relevante, ¿no? Entonces eso, invitaros también, tenemos un ratito, aprovechando que está Asunción y también está Carlos, que nos acompañan, pues si queréis también hacer alguna pregunta, es vuestro turno. Que levantar la mano, quizá, si alguna persona tiene interés con el botón de levantar la mano. A este punto, no sé, muchas veces ya somos tímidos en espacios físicos, ya online, mucho más, ¿no? Pero, pero vamos, que no lo seáis, porque yo creo que es interesante. Eh, Yo, yo solo quería agregar una cosa sí, 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 sí. relacionada a lo que Asunción mencionaba como el ejercicio del transvestismo. Yo creo que justo esa pregunta, como tú mencionabas, Fran, y lo del trabajo que ustedes están haciendo, Asunción, es como fundamental para imaginar cómo se dan esos procesos de colaboración y qué significa trabajar con el mundo más que humano. O sea, yo creo que ahí la apertura y la capacidad tanto jurídica, digamos, en el mundo del derecho, eso se ha resuelto con una fórmula supuestamente pacífica de representación legal, es decir, como hay sistemas como el de Nueva Zelanda, donde hay una combinación de, por ejemplo, burócratas estatales con comunidades legales, comunidades locales representando a un ser más que humano, o como el modelo en India, donde solamente la representación se da a través de funcionarios estatales, o el modelo colombiano, donde la representación se da solamente a través de comunidades locales. Entonces ahí yo creo que hay como, y esas personas son las personas que hacen como la representación jurídica o la representación política de los seres más que humanos. Sin embargo, como mencionaba Asunción, ahí lo que hay es oportunidad para la imaginación colectiva política que abra y que cree otros modelos sin ni siquiera se han sido imaginados. Y yo creo que para eso la conversación, digamos, entre las artes y el derecho es fundamental. Eh, Porque pues la imaginación jurídica es, por decirlo menos, pequeña. Pero solo quería agregar eso. Sí, no, hay muchas veces yo creo que parte del problema en este mundo racional en el que vivimos es esa, ¿no? Que nos desposeyeron de esa posibilidad de la imaginación. Y cuando volvemos a reencontrarnos con el arte y la potencia que tiene, ¿no? Cuando hablamos del arte vinculado con problemáticas sociales o ambientales, es como de alguna manera de nuevo como vuelve a traer esa imaginación y claro, la maravilla que se supone de alegría, de sorpresa, desde mirar desde otro lugar y todo la amplitud que nos trae, ¿no? Entonces, de ahí cuando se habla de la utilidad del arte. Claro, ya solo poner la imaginación al servicio, ¿no? No una respuesta, pero quizá abrir posibilidades
claro, nos encontramos con estas maravillas y otras muchas, ¿no? Entonces de ahí cómo superamos también esa idea de nicho, a veces que parece que tiene el arte, ¿no? Que solo es ese lugar para los convencidos o ese ámbito del arte, y como luego al final es un cruce infinito de posibilidades. Eh, Am, sí, hola, bueno, Irene. hola. Bueno, primero quería decir, dar las gracias por la presentación que es muy inspiradora. Y nosotros estamos aquí o sea, yo vivo en Viena y cerca de nuestra casa hay una zona que en realidad es una zona que van a construir. Entonces también quería, por una parte, decir cuánto de imaginación en realidad tiene el bosque y nos inspira, y también cómo utilizar estas estrategias para espacios urbanos. Y entonces que me ha inspirado mucho, quería decir, el conocer esta estrategia y el ver también qué estructuras legales tenemos como comunidad. Pues en esta zona hay un Community Garden Project, ¿no? Hay un proyecto de huerto urbano, todo autogestionado, hay una pista de skaters que también ha sido construida desde hace 10 años. O sea, hay un proceso en realidad de renaturalización de un espacio urbano. Entonces me ha hecho también mucha gracia que precisamente el convencer a la gente de que esta zona sin construir y sin planear en un centro, en una ciudad urbana como Viena, es también muy importante, que tenemos ese derecho también a tener esos espacios en la ciudad. Pues me parece muy interesante, ¿no? El poder inspirarnos en este proyecto artístico. Muchas gracias. Sí, Luis, dale ahí, abre, activa el micro. Sí. Hola. Buenas tardes, no sé si me oís, ¿me oís? Sí, gracias. Bien, muy interesante. Bueno, yo soy participante de aquí, de Couso, en este proyecto de Tierra Común y demás. Encantado de lo que ha ocurrido, y tengo que decir que creo que toda la comunidad estamos enormemente encantados de lo que ocurrió aquí el 12 de octubre pasado y de lo que esperamos que ocurra en el futuro. Por lo tanto, empezar por daros las gracias a todos los que nos trajisteis este regalo aquí, porque creo que fue un regalo. Muchas gracias, de verdad. Lo pasamos genial y creo que, bueno, supongo que sabéis ya que tenemos prevista la primera reunión para organizar la fiesta del año próximo. Creo que la tenemos mañana mismo por la tarde. O sea que la cosa parece ser que al menos vamos a intentar que se mantenga. Pero mi pregunta en realidad era más bien para Carlos Andrés. Pero por la curiosidad que me supone, y no puedo evitar, igual me salgo un poco del tema. Y si me salgo un poco del tema y consideráis que no es oportuno, me lo decís y no sigo. La cuestión tiene que ver con cómo en la sociedad americana de estos días y con lo que viene ocurriendo a lo largo del último mes, cómo se percibe lo que... Es decir, me pregunto realmente si la administración americana ahora, con las reticencias que tiene hacia cosas que ya venían existiendo hace mucho tiempo, reivindicaciones que ya estaban ahí, etcétera, etcétera, cómo de receptiva va a ser para cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente cuando se nos está diciendo que van a sacar todo el petróleo que se pueda de Alaska, bla, 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 y con ese estilo que es tan poco, si se me permite el anglicismo, friendly con la tierra, con las personas y demás. Como además Carlos es del campo del derecho, pero claro, como por otra parte también está diciendo estos días que tampoco va a hacer mucho caso de lo que digan los juristas y demás, que el gobierno es la administración. Entonces, de verdad que tengo una enorme curiosidad por conocer los sentimientos que tiene ahora mismo un ciudadano de Nueva York sobre toda esta tormenta política, no sin más, sino por las implicaciones que tiene para el respeto de la tierra, del clima, que son las cosas de las que estamos hablando aquí. Quiero decir que no lo saco por sacar. No sé si es una pregunta oportuna o no. Sí, sí, Gracias. No te escuchamos, Carlos. ¿Quieren que responda ya? Sí, sí, y luego después sí. Y luego vemos las dos preguntas, tendrá así más o menos
sintético para luego dar un poco de espacio, en la medida de lo posible, porque supongo que la complejidad y el Sí, ansia y el miedo que tenemos todos está ahí también, ¿no? la respuesta muy rápida, Luis, muchas gracias por tu pregunta, es no tengo ni idea. Eh, en el proyecto lo que sí tenemos esperanza es que en momentos de tensión global también hay un momento de deseo y de interés de muchas personas de reconectarse con el mundo más que humano, y ese proceso movilizatorio global en muchos lugares desde distintas disciplinas también está ocurriendo. Entonces ahí es donde concentramos la esperanza en esos procesos locales, transnacionales, interdisciplinarios que se están haciendo estas preguntas radicales. Eh, si eso logra traspasar el ruido, dependerá un poco como de la, el balance de el proceso movilizatorio, pero es ni idea. Hay que atarse a la esperanza siempre. Entonces, Alejandra, si te parece, comentarnos. Yo quería deciros que habéis venido a mi vida en un momento en el que precisamente en el valle de donde yo vengo, que estoy en el Prepirineo Navarro, estamos debatiendo cómo sería la forma de darle voz a nuestros ancestros, además de a la montaña, a nuestros ancestros. Nuestra situación es de que, bueno, nosotros llevamos, este año hacemos 30 años rehabilitando un pueblo abandonado en la montaña del Prepirineo Navarro. Y además, en este entorno geográfico, en este valle, hay otros 5 pueblos más en la misma situación. Hicimos un proyecto de vida y de recuperación de estos pueblos abandonados y totalmente en ruinas, que son propiedad del Departamento de Montes de Navarra, y presentamos esto ahí en el Departamento de Montes. No se nos ha contestado y entendimos un sí como respuesta, y aquí vinimos a poblar, a crear nuestra comunidad recuperando el poblado en el que vivimos, y hay una red de pequeños pueblitos que estamos haciendo lo mismo. En este momento, en el valle que habitamos, hay pueblos normales con sus células de propiedad y con toda su situación jurídica normal establecida, y estamos nosotras. Y venimos de alguna manera al centro de la mesa del ayuntamiento. Antes de ayer hicimos una reunión y estamos con eso, con las maneras imaginativas que permitan de alguna manera darle voz a aquellos que hicieron estos poblados que el gobierno ha cerrado como posibilidad incluso de figura jurídica como concejos. Nosotros estamos empadronados en un diseminado del Valle de Arce, es como si viviésemos en un árbol. Estos pueblos han perdido su identidad jurídica incluso, ¿no? Y me daban, cuando se escuchaba, me inspiraba un montón el ponerme en el lugar de aquellos que pusieron piedra sobre piedra desde el año 1200 para establecerse aquí en un vínculo con el monte, con la montaña y con el lugar que habitaban, ¿no? Y que de alguna manera en este momento también de crisis rural, en el que tanto se nos llena la boca con planes de dotarle al mundo rural de más población, y que esto esté de esta manera, pues no sé, me servís de inspiración y os agradezco un montón. Tenía que hablar. Y también, y ya acabo, es deciros que si alguna de vosotras os inspira vuestro recorrido y creéis que hay algo que pueda servirnos de ayuda en este ejercicio de imaginación colectiva, os lo agradecería muchísimo. Gracias. Qué bien. Pues no, gracias a ti, Alejandra. Y luego recordar simplemente en breve, hay una convocatoria también con comitentes que se llama Miceli, que es una convocatoria de arte participativo que busca comunidades que atiendan un reto ambiental para replicar también de alguna manera el mismo proceso que se hizo con Natalia en Montevecinal y Asunción en Couso, y que está abierto el plazo en la actualidad en la web de concomitentes. Claudia Delso. Sí, bueno, nada,
Primero de todo quería agradeceros también la presentación de hoy, la jornada de hoy. Súper necesario que tengamos este tipo de conversaciones sobre imaginación normativa y todo el trabajo como socio jurídico, pues que es posible hacer. Entonces, muchas gracias, Carlos, y Asunción también. Y me ha parecido súper potente también esta idea del plan de autoprotección desde un punto de vista como creativo. Y me hacía pensar en lo importante que es también desnaturalizar esta idea que tenemos de que la protección de la naturaleza, digamos que pasa por alejarnos de la naturaleza, ¿no? Sino que pasa precisamente por reconocer qué prácticas, ¿no?, son las que realmente protegen, ¿no?, esos ecosistemas. Y esto me lleva a un arqueólogo que escuché recientemente, brasilero, que seguro que Carlos y Asunción, o algunas personas seguro que ubicáis, Eduardo Neves, un arqueólogo amazónico que a partir de la arqueología pues están un poco también como desmontando esta idea que tenemos como naturalizada, y yo la primera, ¿no?, como de la Amazonía como este ecosistema virgen, ¿no?, sin intervención, digamos, humana, ¿no? Y entonces lo que venía un poquito a decir, y que de algún modo esto también me conecta con Couso, es que en realidad ese ecosistema, ¿no?, la Amazonía como Montes de Couso es como es, ¿no?, por las comunidades que lo habitan, que lo han habitado y que lo cuidan de la manera que lo hacen, ¿no? Y que reconocer el trabajo de esas comunidades es el camino también para la protección de ese entorno. Y nada, agradeceros un montón el curro, y yo pude estar en la festa de Sentires do Monte y qué alegría que se vaya a repetir. Qué bien, pues muchas gracias, Claudia. No sé si hay alguna duda más, si queréis también a lo mejor Asunción, Carlos, comentar algún elemento más, último. Bueno, pues si os parece, podemos ir cerrando. Os deciros a la vez también que el proyecto Our Living for Sustainability cierra, digamos, ese marco de financiación. El proyecto se desarrolla en torno a la idea de los comunes y de ese, como bien situaba ahora Claudia, la necesidad de reencantar o de generar nuevos, generar esos vínculos y esos equilibrios entre la relación entre sociedad y naturaleza, que históricamente hubo siempre. Entonces, de alguna manera es como volvemos a pensar cómo se puedan dar. Entonces, de ahí que se abordasen desde los comunes, y también se realizaron en Francia con la idea de Water Commons, ¿no?, del agua comunal, y en Bélgica en torno a Cilla Comunal. Ahora empezamos otro nuevo proyecto, también la misma línea de Art Living Lab, ¿no?, repensando otra vez qué procesos participativos se pueden dar que atiendan a una problemática y den una respuesta a través del arte, pero en torno a la idea de la reparación, ¿no? ¿Cómo podemos reparar aquellos territorios que, debido a ese proceso de intensificación industrial, que tienen que cerrar por su excesivo consumo energético? En esos territorios esa transición va a ser mucho más dolorosa que en otras, entonces hay un ejercicio que de alguna manera hay que reparar, y de ahí que nos permita también pensar cómo esa reparación puede ayudar a esos procesos tímidos que están emergiendo en ese territorio, no solo como un anhelo y una nostalgia del pasado, sino cómo podemos ir tramando ese constante reensamblaje y de esa constante mutación en la que estamos constantemente, ¿no?, y a la que hay que ayudar también a que ocurra, sin solo pensar en que en el pasado siempre vivimos mejor, que muchas veces es muy reaccionario, y vemos cómo no, como también hay toda esta alegría que nos trajisteis hoy de nuevos futuros y posibilidades y de esperanza. Entonces, si os parece, vamos a ir cerrando y nos invita... Sí, Fran, acabamos de mandar ya el link, entonces sería genial que os traspasarais al enlace que os hemos mandado para ver el estreno juntas en unos minutos. Hemos adelantado un poquito para poderlo verlo de seguido. Y así de nuevo sentimos
sentimos el monte y de nuevo agradeceros a Carlos y a Asunción y a Natalia también la participación de hoy y a todas vosotras y vosotros por estar y nada, pues vamos a sentir el monte con muchas ganas. Hasta luego. Gracias. Muchas Chao. gracias a todos. Chao. Gracias a todas.